Agentes de Tamaulipas detuvieron a Santos alias el M47 o el Jimmy, presunto autor intelectual del asesinato de los integrantes del grupo musical Fugitivo. 5 jóvenes músicos, una canción viral y un final tan brutal que estremeció a todo México. Lo que parecía un simple video en redes sociales terminó siendo una sentencia de muerte para los integrantes del grupo Fugitivo. Pero, ¿por qué cantar un corrido tumbado se convirtió en un acto imperdonable? ¿Quién dio la orden de acabar con sus vidas? ¿Y cómo cayó el hombre detrás de esta masacre? Hoy en Narco Corrientes, te traemos la historia real detrás del caso que paralizó Tamaulipas, el asesinato de 5 músicos por interpretar un tema dedicado al enemigo del cártel dominante en Reynosa, y la espectacular operación que terminó con la captura del M47, el sanguinario jefe criminal de los metros. Esta no es solo una historia de crimen. Es una advertencia. Una muestra del poder simbólico que tiene la música en el mundo del narco, y de lo que sucede cuando se cruza una línea invisible. Desde la grabación del video hasta la confesión más escalofriante en una sala de interrogatorios, este caso reveló el rostro más crudo de la guerra entre cárteles. Quédate hasta el final, porque lo que confesó el M47 te va a helar la sangre, y cambiará lo que creías saber sobre este país. Domingo 25 de mayo de 2025. Eran las 8 de la noche en Reynosa, Tamaulipas. Francisco Xavier, Nemesio Antonio, Líban Ediberto, Víctor Manuel y José Francisco, 5 jóvenes con sueños y guitarras, subían a una camioneta GMC negra rumbo a una supuesta tocada privada. Eran los integrantes del grupo Fugitivo, una banda local de corridos tumbados nacida apenas un año antes en la colonia territorial campestre. Con humildad y hambre de éxito, tocaban en fiestas y bares, ganando seguidores poco a poco. Su canción más escuchada tenía 68 millones de reproducciones en Spotify. Todo parecía ir bien. Pero 24 horas antes, cometieron el error que les costaría la vida. Subieron un video interpretando El Dueño del Palenque, un corrido que glorifica al Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Las estrofas que cantaron, sin saberlo, eran una declaración de guerra para el cártel del Golfo, que controla férreamente Reynosa a través de su facción más violenta, los metros. Cantarle al Mencho en su territorio fue como entrar al infierno silbando el himno del enemigo. El video se hizo viral. Y con la viralidad vino la sentencia. Los comentarios ya anticipaban el peligro. ¿Cómo se atreven a cantar eso en Reynosa?, decía uno. Otro, más directo: cantar corridos es como orarle al diablo. Pero ya era tarde. Esa noche, los 5 músicos se dirigieron a su presentación sin sospechar que los esperaban en una trampa mortal. Las cámaras de seguridad los captaron entrando a la colonia Riberas del Río. Nunca salieron. El punto de encuentro era un lote baldío. Ahí fueron interceptados. Lunes por la mañana, sus familias comenzaron a buscarlos desesperadamente. Nadie sabía nada. Nadie contestaba a sus teléfonos. Pero en Reynosa, muchos ya sabían la verdad. Aquel video viral, aquel simple homenaje musical, se había convertido en su sentencia. Un acto de ignorancia en el lugar equivocado. Y ahora, 5 familias esperaban respuestas en medio del silencio de una ciudad acostumbrada al miedo. Esa fue su última canción. La última presentación que nunca ocurrió. La noche en que 5 sueños fueron apagados, por una melodía prohibida. El lunes 26 de mayo, cuando ya nadie respondía mensajes ni llamadas, las familias de los integrantes del grupo Fugitivo hicieron lo que jamás imaginaron: denunciar su desaparición. La Fiscalía de Tamaulipas recibió los reportes oficiales, pero para entonces, Reynosa ya hervía en rumores. Grupos de WhatsApp, redes sociales y cadenas de voz especulaban con teorías, supuestas ubicaciones y avistamientos. Las calles no tardaron en llenarse de veladoras, carteles, protestas. Frente a la concatedral de Guadalupe, familiares, amigos y colegas músicos encendían la noche con rezos y exigencias. La rabia empezaba a superar al miedo. El martes 27, la primera señal tangible, apareció la camioneta GMC negra abandonada en la colonia La Cañada. Sin rastros de violencia, sin logotipos del grupo. Vacía. Dentro, solo una caja de instrumentos abierta, con el nombre Grupo Fugitivo escrito a mano. La escena era un eco mudo de lo que ya muchos temían. La confirmación llegó al día siguiente. El miércoles 28 por la noche, circuló en redes la noticia: 5 cuerpos calcinados encontrados en un paraje de Reynosa. La Fiscalía de Tamaulipas oficializó lo que nadie quería escuchar el jueves 29. Eran ellos. Los 5. Sin vida. Sin justicia. El predio, ubicado en la colonia Aquiles Cerdán, fue procesado como escena del crimen. Según el fiscal Irving Barrios Mójica, ahí habían sido asesinados. Se aseguraron armas, vehículos,
y se detuvo a 9 presuntos sicarios de los metros, la célula más sangrienta del cártel del Golfo. Pero para las familias, no era suficiente. No saben si es mi hijo, no tienen ADN, no nos han dicho nada, lloraba la madre de Francisco Xavier ante las cámaras. Desconfiaban, y con razón. ¿Dónde estaban los verdaderos responsables? ¿Quién dio la orden? Las autoridades presumían capturas. Pero lo que habían detenido eran piezas menores. Sicarios. Ejecutores. No los cerebros. No quienes decidieron convertir a 5 músicos en un mensaje de terror. Tamaulipas volvía a quedar retratada como tierra de impunidad. Y este caso, lejos de cerrarse, apenas comenzaba a revelar su horror más profundo. Porque lo que estaba por saberse no solo cambiaría el rumbo de la investigación, sino también la percepción nacional sobre cómo opera el crimen en México. El caso del grupo fugitivo pudo haber quedado enterrado bajo el manto de impunidad que cubre tantos crímenes en México. Pero esta vez, algo fue distinto. La indignación nacional, la presión mediática y el eco viral del horror empujaron a las autoridades a actuar. Y lo que descubrieron encendió todas las alarmas. Desde la Ciudad de México, una unidad de inteligencia federal tomó el control de la investigación. Durante días, analizaron geolocalizaciones, interceptaron comunicaciones, usaron drones de reconocimiento y agentes infiltrados. Se trataba de llegar más allá de los sicarios. Había que subir en la pirámide criminal. Y lo lograron. El operativo fue bautizado como Fugitivo, en memoria de los músicos. El miércoles 29 de mayo, un informante reveló la ubicación exacta de Santos N., alias el M47 o Jimmy, jefe operativo de los metros y presunto autor intelectual de la masacre. Según la Marina, se movía entre 3 casas, una en Punta Mita, otra en Del Prado y una tercera cerca del ejido La Bartolina. Las escuchas confirmaron que se reuniría en Punta Mita la madrugada del 2 de junio. Fue entonces cuando se desplegó la operación. Más de 200 elementos de élite, francotiradores, drones, bloqueos de calles, inhibidores de señal y cámaras térmicas cubrieron 10 cuadras en completo sigilo. A las 5:30 de la mañana, con los primeros rayos de sol, llegó la orden, entrar. En solo 4 minutos, la Marina aseguró el inmueble sin disparar una sola bala. El M47 fue encontrado dormido, con 2 armas cortas, un chaleco antibalas y una expresión de resignación. Ya era hora, dijo cuando lo esposaron. Lo subieron a un helicóptero militar en medio del asombro de los vecinos que filmaban todo desde sus ventanas. Acompañado por 4 agentes de élite, fue trasladado a la Ciudad de México. En el cateo se encontraron también a sus escoltas, Raúl N. y Jesús Alejandro N., así como armas largas, cocaína, metanfetamina, marihuana, 800,000 pesos en efectivo y 12 vehículos. Pero lo más impactante no era lo que se decomisó. Era lo que el M47 estaba por decir. Porque, tras años de operar en las sombras como coordinador del terror en Reynosa, por fin iba a hablar. Y lo que reveló, cambiaría por completo la historia del grupo fugitivo. El 3 de junio, a las 11 de la mañana, Santos N., alias el M47, ingresó esposado a la sala de interrogatorios de la Fiscalía General de la República. Llevaba uniforme naranja, grilletes en pies y manos, y una mirada que no pedía perdón ni clemencia. Frente a él, el fiscal federal Roberto Hernández Vega, 2 ministerios públicos, un criminólogo y un oficial de inteligencia de la Marina. Todo estaba listo para escuchar la verdad. Pero nadie estaba preparado para lo que iba a confesar. ¿Sabe por qué está aquí?, preguntó el fiscal. El M47 levantó la vista, sonrió torcido y respondió: por cantar. Durante los primeros minutos, jugó con monosílabos, fingió desinterés, pidió agua. Pero cuando el fiscal puso las fotografías de los 5 jóvenes sobre la mesa, su rostro cambió. Silencio. Luego, con la misma frialdad con la que daba órdenes de ejecutar, dijo: cantaron para el Mencho, en mi casa. Esa fue la motivación detrás de la masacre. Una canción. El dueño del Palenque, dedicada a Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder del CJNG. Cantarla en territorio de los metros era una falta imperdonable. Una provocación simbólica que, según él, debía castigarse. Nadie canta sin permiso aquí, y menos del enemigo, añadió. Confesó cómo contactaron al grupo fingiendo ser empresarios. Les ofrecieron una presentación privada, con buen pago. Ellos, ingenuos y emocionados, aceptaron. Llegaron listos para tocar. Nunca supieron que iban directo a su ejecución. Fueron retenidos, interrogados y asesinados. Al más joven le dije que era por cantar eso. Lloró. Dijo que no sabía, que solo era música. Pero ya era tarde, relató con escalofriante serenidad.
Durante 7 horas de interrogatorio, el M-47 confesó no solo ese crimen, sino otros 12 asesinatos en los últimos 2 años. Habló del terror como quien repasa una rutina laboral. Sin arrepentimiento. Solo molestia por la atención mediática. Lo único que lamento es que se haya hecho tan famoso. Debimos haberlos desaparecido en silencio. Pero lo más estremecedor vino al final. La orden no fue suya. Fue de César N., alias el Primito, líder absoluto de los metros. Él ordenó la ejecución como castigo ejemplar, como mensaje. Y así, con esa confesión, se reveló el verdadero rostro detrás del horror, un líder invisible que usa el terror simbólico como forma de control. Un hombre cuya captura, hasta hoy, sigue siendo una deuda pendiente. El caso del grupo fugitivo no fue solo un crimen. Fue un mensaje. Una muestra de cómo una canción puede costar la vida en un país donde la música, el poder y la muerte bailan al mismo ritmo. La ejecución de 5 jóvenes por cantar un corrido prohibido no solo habla de la brutalidad de los cárteles, sino también del silencio cómplice de un sistema que muchas veces llega tarde o no llega. La captura del M-47 fue una victoria, sí. Pero el verdadero cerebro detrás de todo, el Primito, sigue libre, moviéndose entre estados, protegido por la red criminal que él mismo ayudó a construir. Y mientras tanto, los nombres de Francisco, Nemesio, Líban, Víctor y José Francisco quedan en la memoria como una herida abierta. Como una advertencia. En Narcocorrientes creemos que estas historias deben ser contadas. Porque solo con verdad, memoria y denuncia, se puede combatir el olvido. Si este video te impactó, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y compartas este caso con quienes aún no conocen la historia detrás del crimen que estremeció a todo un país. Gracias por mirar. Nos vemos en el próximo episodio.